presidente de la República envió una iniciativa al Senado, presumiblemente para reglamentar la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión que hicimos el año pasado y que se promulgó en junio del año pasado. Pero esta iniciativa es totalmente contraria a los principios constitucionales que se establecieron. Traiciona todo el objetivo de generar una mayor competencia, una mayor pluralidad y diversidad en el sistema de medios de comunicación. Dejan la vigilancia de la transmisión de contenidos en radio y televisión a la Secretaría de Gobernación. Y hoy todos sabemos el esquema que tiene esta secretaría, pues es la que se encarga del combate a la inseguridad pública, al crimen organizado. En ningún país del mundo se le ha dado la función de vigilancia de la televisión a la policía. El gobierno mantiene el control de la información desde Segov, incluso mantiene en el ámbito de su competencia a los medios oficiales, y a Televisa le protege su condición monopólica en la televisión de paga y duopólica en la televisión abierta. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Cinta canela y a la cajuela! ¡Y México dice! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Porque nada nos detiene. Ni las grandes mafias, ni las grandes empresas, dando la cara, mirando en alto, ni un paso atrás, 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 ni un paso atrás. Salí a marchar porque cualquiera que se precie de ser un millennial, cualquiera que se precie de esta hermosa tecnología que volvió a conectar a la humanidad desde abajo, y que este gobierno, ¿no?, de Peña Nieto trata de aplastarnos, pues simplemente quien no haga nada pues es un podrido, ¿sabes? Es un tipo ya bastante viejo en cuestión mental, es un tipo que no sabe realmente luchar, no busca sus derechos, simplemente quiere ir, echarse una chela, seguir viendo el partido, seguir viendo la televisión. ¿Qué sentido tiene eso, no? Cuando no tienes un país libre, cuando no tienes realmente un progreso en este país, ¿no? Cuando apenas se puede ver la luz, que somos todos nosotros, cuando realmente está la otra cara, ¿no?, de toda la información oficial. Es por eso que vine hoy. Quita, corta, mutila, castra al órgano garante de los derechos contenidos en los artículos 6 y 7 de uno de los órganos garantes, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al repartir competencias entre la Profeco, la Secretaría de Gobernación, quitándole esa línea horizontal que tiene que tener este organismo de ser garante directo de la Constitución mexicana. Yo pienso que estamos ante una oportunidad muy importante para no permitir una vez más, como ha sido siempre, que por vía de ley se vacíe de contenido normativo a la Constitución y que de manera subrepticia se trance con los derechos que hemos alcanzado las mexicanas y los mexicanos. Pienso que... ¡Alerta! 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 ¡Alerta el que camina! ¡La lucha estudiantil por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta el que camina! ¡La lucha estudiantil por América Latina!
Ya fueron por las calles, es prácticamente imposible manifestarse libremente en este país y ahora quieren censurar internet, quieren imponer el mismo monopolio que hay en los medios convencionales como Televisa, ahora en las redes, y tenemos derecho a que se circulen nuestros contenidos, a que se escuchen nuestras ideas y a que haya pluralidad de ideas en todos los sentidos para que pueda haber democracia. Me parece fundamental que todos estemos vinculados con atender, mirar, cuestionar cómo se está haciendo la discusión de la ley de telecomunicaciones, simple y sencillamente porque todo esto forma parte de nuestro derecho a la información, y la información es un derecho llave. Es a través de la información que nos enteramos de que tenemos otros derechos, el derecho a salud, a la educación, a una vida segura, a una vida digna. Y si se nos bloquea eso, creo que nos podríamos quedar con muy poco. Hoy nace una fuerza aérea nueva, una fuerza aérea de ideas, una fuerza aérea en la que caben las ideas de todos. Frente a esta manta se están construyendo aviones de papel donde cada quien puede poner sus ideas sin censura para lanzarlas como catapultas a la casa de los que no escuchan. Pero no sirve de nada que lancemos nuestras ideas a la casa de los que no escuchan si entre nosotros no escuchamos nuestras ideas. Por eso este megáfono queda a disposición de todos los que vayan a lanzar su avión para que compartan su idea y nos escuchemos entre todos. Nos quieren cortar las redes, vamos a hacer más redes, vamos a hacer red entre nosotras, vamos a hacer red entre nosotros, porque no vamos a permitir que nos censuren y que nos limiten en las redes. Vamos a hacer tejido y los vamos a devorar a los que no escuchan. ¡Internet, te amo! El compromiso es con los ciudadanos, no con las televisoras. ¡Eso! No se vale cansarse, no se vale dejar de luchar. Internet libre para todos. Internet es nuestra voz. No queremos que nos censuren nuestro medio. De salir a la calle porque no hay otro camino, porque ante la inconformidad solo encontramos esto: muros, vallas. ¡No me espíen!